Hay un fuerte interés en encontrarlo porque supuestamente el Santo Grial tiene poderes místicos que según cómo sean manejados pueden traer el bien o el mal. Por eso hubo tanto interés de muchas sectas de encontrarnos de 4 santos griales. Porque a lo largo de toda la historia medieval se habla de distintos santos griales. Incluso hasta hace muy poco la famosa novela de Dan Brown da a conocer un montón de investigaciones que ya eran conocidas en el ambiente. La genialidad de Dan Brown es hacerlo todo de una forma didáctica, comprensible, y darle un entorno de novela para que se conozca todo esto. Pero a lo largo de la historia hubo una serie de confusiones muy importantes. La Orden del Temple logró obtener un gran poder económico en muy poco tiempo, creando a su alrededor una gran intriga sobre el origen de su riqueza. El investigador Alejandro Vega Osorio sostiene la teoría que la riqueza de los templarios venía de un nuevo continente y esta llegaba a un puerto secreto. El puerto de La Rochelle era un poderoso puerto militar secreto que tenía la Orden Templaria a las orillas del Atlántico sobre Francia. Ese puerto concentraba todas las encomiendas templarias, todos los caminos convergían hacia ese puerto en el cual no entraba nadie. Pero a ese puerto llegaba la plata que venía desde América, plata que salía desde el Paraguay, ya procesada en forma de lingotes, y era embarcada en el puerto de Santa Catarina en Brasil. Y América todavía no había sido descubierta. Cristóbal Colón, que pasa a la historia por ser el descubridor de América, en realidad lo que hizo no es descubrir América, lo que pasa es que se mantenían como rutas secretas, eran rutas comerciales. Y previa a los templarios hubo muchas corrientes inmigratorias en América que se expandió hacia el sur. Los templarios pudieron llegar porque existía un imperio vikingo danés en Tiahuanaco. El impulsor de la teoría sobre la presencia templaria en América fue el oficial nazi y SS francés Jacques-Marie de Maillet. De sus libros se desprende gran parte de las hipótesis que hoy intentan demostrar sus seguidores. ¿Por qué Colón traía velas templarias? Él creía que los templarios iban a estar hasta ahí donde él llegaba. Colón se pone bajo la advocación de los templarios y le coloca a las velas de sus carabelas las cruces templarias. Previa a los templarios hubo muchas corrientes inmigratorias en América. Los plata en monedas de plata en una sola cara. Adquirieron estos conocimientos de Europa. Los caminos eran muy peligrosos en esa época. Los templarios ponían postas cada 24 horas de marcha. No llevabas dinero, tú no llevabas efectivo. El efectivo lo depositabas en el lugar de salida. Se lo dabas a los templarios te daban una letra de cambio. Tenían permiso para poder prestar y a un alto interés, que llegaba incluso hasta el 50% anual. Todo eso generó, más las encomiendas donde se explotaba el campesinado, más todos los negocios distribuidos a lo largo de Europa, generó una fortuna altísima. Eso hizo que reyes se endeudaran y generaran muchos enemigos, entre ellos el rey de Francia. Hizo un pacto con el Papa, que él mismo sostenía, y de la noche a la mañana se produjo la Noche Triste, el viernes 13 de octubre de 1307, donde los templarios son apresados. Uno de los responsables de la teoría sobre la presencia del Grial en América es el investigador Alejandro Vega Osorio. Pero el servicio de inteligencia templario era muy bueno. Sabía con anticipación que esto iba a ocurrir. Antes de que los guardias del rey de Francia tomaran prisionero a los principales jerarcas templarios, ya habían salido de todas las encomiendas todo lo que llamamos tesoros templarios. Tenían permiso para poder prestar y a un alto interés. Generó una fortuna altísima. Consistía en dejar estos elementos junto a una piedra llamada bastón de mando, en las cercanías del sagrado cerro Uritorco, en la provincia de Córdoba, en la región central de la Argentina. Cerro del Uritorco es una zona que tiene anomalías magnéticas muy importantes. Las brújulas dan vuelta en falso en la zona
y es conocido desde tiempo inmemorial como un centro religioso. En ese lugar se habría depositado el lápiz exilis, y de ahí se origina la historia de Orfeo Ulises y de Guillermo Terrera, su discípulo, quien recibe ese bastón de mando. Bastón de mando que lo quiso todo el mundo y nadie lo puede conseguir. Está en manos de una familia que es la familia Terrera. Además de la obra del caballero templario Parsifal, existe un antiguo poema en el Alto Libro del Grial, en el cual este caballero también es protagonista y que narra su llegada a las costas de un nuevo continente. Existe un poema, aparte del de Eschenbach, que es el Alto Libro del Grial o Perles Paus, otra de las formas de mencionarlo a Parsifal. En ese poema, el protagonista, Percival, le pregunta al navegante del barco que lo está guiando con el Santo Grial, ¿dónde están? Y el navegante dice, no sé, no conozco las estrellas. Cambiaron de hemisferio. Y el barco encalla. El barco llega con agua, se detienen, ancla, y a la mañana siguiente está sin agua, a los pies de un castillo, en el poema. ¿Dónde puede darse eso? ¿Dónde puede darse una amplitud de mareas tan importante que un barco llega navegando, ancla en un puerto y a la mañana siguiente está sin agua? En la Patagonia Argentina. Es el único lugar donde hay una oscilación de marea tan importante, de hasta 9 o 10 metros, que de la noche a la mañana la costa queda descubierta sin agua. ¿A qué país se refería Eschenbach como Argentum? ¿Se referiría realmente a la República Argentina? Un país que se encuentra en un continente que en el siglo XII, cuando se escribió ese poema, aún no se había descubierto. Parte del tesoro templario está en la Patagonia, precisamente en las cercanías de Telsen y bajo la meseta de Somucurá. Por eso hubo tanto interés de Alemania nazi en la zona. Por eso llegaban submarinos nazis a la bahía sin fondo. En ese lugar hay mucho más de lo que se piensa. ¿Nazis en la Patagonia? Hay un Vox Populi que dice que hay un Santo Grial en la Argentina. Nosotros decimos que es uno de los 4, falta demostrarlo. Cerro del Torco es una zona que tiene anomalías magnéticas. En ese lugar se habría depositado el lápiz exilis. Es indiscutible la presencia nazi en América. Pensaban o llegaron a pensar en la posibilidad de que los templarios hubieran podido traer el Santo Grial a América del Sur. El señor Heinrich Himmler, que era el jefe de las SS, sabía que el Grial estaba en la Patagonia. Hay muchísimos documentos que prueban la llegada de los submarinos. Hay un Vox Populi que dice que hay un Santo Grial en la Argentina. Los estudiosos aseguran que los colonos galeses se preguntaban ¿cómo habían hecho los templarios para atravesar de forma tan rápida la Patagonia? La respuesta a esta pregunta, según Alejandro Vega Osorio, estaría debajo del suelo. Debajo de la meseta patagónica, a más de 200 kilómetros de la costa del Atlántico, aparecen agujeros en la roca, de donde sale aire y se aspira aire. Hay una curva de 36 horas donde cambia de aspirar con mucha fuerza a exhalar aire. Y el aire que exhala, lo exhala a 5 grados de temperatura, con una humedad relativa del 85%, igual al agua del Atlántico. Según el investigador, existiría lo que él denomina agujeros que respiran, extraños túneles conectados a una supuesta corriente de aire subterránea. Y ese cambio entre la exhalación y la aspiración corresponde con la subida y la bajada de la marea del Atlántico y del Pacífico. Estos túneles no son conocidos, pero sí se sabía que existían en los ambientes esotéricos. Ya desde el tiempo antiguo existía algo que se llamaba bahía sin fondo. Y estos pozos respiran en el verdadero sentido de la palabra. Aspiran y expiran y forma una sinusoide, la aspiración y la expiración. Y el único fenómeno natural que tiene este ritmo son las mareas. Y cuando le tomamos la temperatura y la humedad en el Servicio de Hidrografía Naval de Buenos Aires, nos dijeron, eso está en contacto con el mar.
Por eso llegaban submarinos nazis a la bahía sin fondo. En ese lugar hay mucho más de lo que se piensa. La ciudad de Telsen es conocida por los denominados glifos, formas y dibujos formados por una cadena de grandes piedras. Una de las pruebas más fuertes de la presencia de templarios en la zona son los glifos de Telsen, donde están dibujados en roca, vistos desde el aire de gran magnitud, glifos de 200 metros de largo con caballeros, con espadas. Luego han sido cubiertos con tamariscos, con árboles para que no se pueda excavar en la zona. La ciudad de los Césares está en la Patagonia, tiene conexiones con la meseta del Fuerte a orillas del Atlántico y con la zona de Telsen. ¿Qué es la zona de Telsen? Era un nudo carretero. Por ahí pasaba la cuarta ruta de la Plata, que conectaba directamente con la Sierra del Volcán en la provincia de Buenos Aires. Esas rutas eran protegidas por tribus afines, que eran blancos, todos blancos. Los indicios encontrados llevan a los buscadores del Grial a una zona, a la formación rocosa de Telsen. Según los investigadores Fernando Martí y Alejandro Vega Osorio, se trataría de una puerta finamente tallada, que claramente parece ser una puerta sellada que obstruye la entrada a un túnel. ¿Es esta la misteriosa puerta de Telsen? La puerta de Telsen es lo que nosotros llamamos la puerta de piedra. Ni bien todos indican la región como tal, nadie ha podido llegar al lugar exacto donde se ubica. Hay pocas personas que dicen haber visto esta extraña puerta de piedra. También se habla de la existencia de un único documento fílmico que revelaría la imagen de la misteriosa puerta de Telsen. La puerta en sí es una cueva que ha sido sellada. Dentro de esa puerta se supone, y esto es especulativo, hay material templario. Las imágenes en este video son supuestamente las únicas pruebas actuales de la existencia de la puerta de Telsen, la morada del Santo Grial. ¿Son estas pruebas que pueden ofrecer un claro indicio de que el Santo Grial estaría en Telsen, en la Patagonia Argentina? ¿Es realmente posible que la puerta de Telsen sea su última morada? Supuestamente la historia dice que los templarios siguen existiendo, ya no vestidos con túnicas blancas obviamente, que el personal se va renovando, que viene desde Europa, en fin, todas leyendas que se van distorsionando cada vez más. Una ciudadela, un enclave, debidamente protegidos por 1000 metros de basalto volcánico. La Patagonia Argentina esconde un último secreto sobre el Grial, un enigma que espera ser revelado. Parte del tesoro templario está en la Patagonia, precisamente en las cercanías de Telsen y bajo la meseta de Somoncurá.